En este video vamos a continuar hablando de vectores. En el último video que subí y que les envié, definimos un poco el concepto de vector resultante, pero ahí se terminó. Vamos a ver entonces, ya dimos la definición de qué es un vector, ahora vamos a hablar de clasificación de vectores. Dice, un sistema de vectores es un conjunto de dos o más vectores que simultáneamente actúan sobre el mismo cuerpo. Los vectores que toman parte de un sistema se llaman componentes de ese sistema, obviamente, y se representan por símbolos vector 1, vector 2, vector 3, etc. Aquí vemos un cuerpo al que se le están suministrando tres vectores, unos horizontales, unos verticales y uno a un determinado ángulo. Esos vectores decimos que son los componentes de un sistema de vectores porque están actuando simultáneamente sobre un mismo cuerpo. Luego nos dice, el vector que por sí solo produce el mismo resultado que todos los vectores componentes juntos se llama vector resultante del sistema, o también se le conoce como simplemente resultante. De tal manera que en clase, si decimos vamos a hablar de la resultante, nosotros vamos a entender que estamos hablando del vector resultante de un sistema. Dice, entonces podemos definir a la resultante de un sistema de vectores como otro vector que produce el mismo efecto por sí solo que los vectores componentes juntos. Y después habla del vector equilibrante. Bueno, de una vez lo leo y ahorita les explico ambos conceptos. El vector equilibrante de un sistema de vectores se define como el vector capaz de contrarrestar la acción de todos los vectores actuando simultáneamente. Tiene la misma magnitud, o sea, el mismo valor, la misma dirección que el vector resultante, pero de sentido contrario. Para tratar de entender este concepto de resultante, pongamos este ejemplo. Imagínense que hay un partido de fútbol, está un balón de fútbol ahí. Aquí hay un jugador que aplica una fuerza 2 de 100 newtons directo hacia arriba, porque para allá está la portería, y entonces llega un defensa y aplica una fuerza de 100 newtons también, pero en sentido horizontal. Llega a tratar de tapar el disparo. Como el balón recibe dos fuerzas al mismo tiempo, decimos que estas fuerzas son las componentes del sistema. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde se va a mover el balón? ¿En esta dirección, para arriba, o en esta dirección, a la derecha? Pues no se va a mover para ninguno de esos dos lados. Lo que va a suceder es que el balón se va a comportar como si le estuvieran aplicando una sola fuerza de 141.4 newtons aplicado a un ángulo de 45 grados con la horizontal. Eso quiere decir que el balón se va a mover en esta dirección. Y se va a mover como si le hubieran aplicado no 100 ni 200, sino si le hubieran aplicado 141.49 newtons. Este es el valor de la resultante. Este vector por sí solito provoca el mismo efecto que estos dos juntos. A ver, que este y que este. Dicho de otra manera, estos dos vectores yo los puedo sustituir por uno solo que valga 141.4 newtons aplicado a un ángulo de 45 grados con la horizontal. El efecto sobre la pelota va a ser exactamente el mismo. Esta es la resultante. Un vector que por sí solo produce el mismo efecto
que las componentes juntas. Y luego habló de equilibrante. Bueno, entonces ahora vamos a ver este dibujito. Si ya sabíamos nosotros que teníamos una resultante de 141.4 newtons hacia arriba, un ángulo de 45, la equilibrante es otro vector que vale lo mismo. Dice misma magnitud, 141.4. Misma dirección, pero sentido contrario. ¿Y por qué se llama equilibrante? Porque si valen lo mismo, va a equilibrar el sistema. Aplican 100 para allá y 100 para acá, la resultante es 0. Es como cuando juegan a jalar una cuerda y amarran un pañuelo para ver para dónde se mueve. Cuando los equipos están aplicando fuerzas iguales, el pañuelo no se mueve, a pesar de que apliquen fuerza para la izquierda y fuerza para la derecha. Entonces, este vector se llama equilibrante porque equilibra el efecto de la resultante. Esa es la resultante de un sistema de vectores y esta es la equilibrante. Un vector igualito a la resultante, misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. Continuamos con las definiciones. Ya vimos que son vectores, ya vimos que habrá una resultante de vectores, una equilibrante de vectores, pero ahora aquí me dicen, aparte los vectores se clasifican en dos grupos, coplanares y no coplanares. Y luego me dice, los sistemas coplanares son aquellos en los cuales todas las líneas de acción de los vectores se encuentran en un mismo plano, mientras que los no coplanares, las líneas de acción de los vectores se localizan en planos distintos. En este curso trabajaremos únicamente con vectores coplanares. Por ejemplo, toda esta hoja que ustedes están viendo está en un plano. ¿Se acuerdan de la pared que vimos en una recámara y les decía, aquí hay una pared, es el plano XY, la otra pared es el plano ZY? Ahí estábamos hablando de dos planos distintos, o sea, dos paredes diferentes. Nosotros no, nosotros siempre en clase trabajamos en un solo pizarrón que está en una pared, es coplanar. Y ustedes siempre trabajan en sus cuadernos en una sola hoja que también es coplanar. Por eso decimos que en este curso nosotros trabajaremos solo vectores coplanares. Pero aquí dice líneas de acción. Vamos a ver un poquito esa nota. Dice, los vectores coplanares a su vez se dividen en vectores colineales, concurrentes y paralelos. Entonces, resumiendo, nosotros vamos a trabajar nada más en un plano. Entonces todos los vectores serán coplanares, mismo plano. Dice que se dividen en vectores colineales, concurrentes y paralelos. Vamos a ver qué es uno. Vectores colineales son aquellos que se encuentran sobre una misma línea de acción. Otra vez esa palabrita línea de acción. Entonces vamos a definir qué es la línea de acción. Por ejemplo, aquí estamos viendo el vector 1. El vector B1 va de aquí a aquí nada más. Pero su línea de acción es esta. Una línea punteada que se prolonga indefinidamente. Esto no quiere decir que el vector valga aquí, no, sino su línea de acción es una línea que se prolonga indefinidamente hacia la izquierda y también hacia la derecha. Entonces, este vector 2 va de aquí a aquí, pero su línea de acción también se prolonga hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es una línea de acción? Una línea imaginaria que se prolonga hacia ambos lados del vector de manera indefinida. La pueden poner hasta donde ustedes quieran. Entonces, en base a esas líneas de acción, se dicen que son vectores colineales. Si se dieron cuenta, coplanares era mismo plano, colineales, misma línea. Este vector 1 y este vector 2 son colineales porque están sobre una misma línea de acción. Aquí en este caso, este vector 3 y este vector 4, aunque uno vaya para arriba y uno para abajo,
ambos están sobre una misma línea de acción. Son vectores que son coplanares porque están en este plano, pero además son colineales. Actúan sobre la misma línea de acción. También nos hablan que hay vectores concurrentes. Los vectores tienen la propiedad de poder cambiar su punto de aplicación a lo largo de la línea de acción en la que ejercen su influencia, sin que cambie sus propiedades o efecto que producen al cuerpo sobre el que actúan, denominándose a este principio de transmisibilidad. Basándose en esta propiedad de poder deslizar el vector sobre una línea de acción sin que se alteren sus efectos, se puede decir que dos o más vectores son concurrentes siempre que se crucen en algún punto sus líneas de acción. Por ejemplo, este vector va de aquí a aquí, pero acuérdense, su línea de acción yo la puedo prolongar hacia la izquierda, en este caso la prolongué hacia la derecha. Y aquí se cruza con este vector. Estos dos vectores son concurrentes, concurren en este punto sus líneas de acción. Y por último, nos dicen que hay vectores que son paralelos, son aquellos cuyas líneas de acción son paralelas entre sí y por lo tanto no se cortan en ningún punto. Este y este son paralelos, nunca se van a cortar. Este y este son paralelos. Pero vean, si yo prolongara la línea de acción de este hacia acá, se va a cortar con este y entonces este y este serán vectores concurrentes porque concurren en un punto. Dice, como sobre un plano las únicas líneas que no se cruzan son las paralelas, entonces todos los vectores coplanares paralelos son concurrentes, lo que les acabo de comentar. Hace poquito, cuando vimos vectores concurrentes, se habló del principio de transmisibilidad. Decía que un vector se puede mover sobre su misma línea de acción sin que modifique el efecto que hace sobre un cuerpo en el que se aplica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, miren, imagínense que aquí hay un cuerpo, lo acabo de dibujar. Su punto de aplicación de esta fuerza es F, ahí, este punto. Vamos a llamarle punto A. Entonces, si nosotros sobre este cuerpo aplicamos ahí, de hecho, estamos empujando al cuerpo y le va a provocar un movimiento. Sin embargo, ¿qué pasa si me dicen, oye, ¿sabes qué? Que aquí va a haber algo que no vamos a poder aplicarle fuerza porque vamos a poner otro cuerpo ahí. Ah, bueno, mira, entonces, pero como yo quiero mover el cuerpo, ya no voy a aplicarlo aquí en el punto A. Voy a mover mi punto de aplicación sobre la misma línea de acción hasta este punto B. Y entonces aquí aplico la fuerza. Entonces ahora en vez de estar empujando, estoy jalando al cuerpo. Pero el cuerpo se va a mover exactamente igual que se movía si yo lo empujara aquí en el punto A. Ese es el principio de transmisibilidad. Que si yo aplico aquí esta fuerza sobre este punto, le provoco un movimiento. Pero si por alguna razón no se lo puedo aplicar en este punto y quiero provocarle el mismo movimiento, sobre la línea de acción traslado el punto y lo aplico en B. Aplico en B la fuerza y se produce el mismo efecto. Ese es el principio de transmisibilidad, que una fuerza se puede transmitir a través de su línea de acción. Continuamos viendo unos ejercicios para graficar algunos vectores. Aquí en esta hoja ustedes pueden ver que nos piden graficar los siguientes vectores utilizando una escala adecuada. El inciso A me dicen que una fuerza en X igual a menos 200 newtons, que yo la grafique. B, fuerza igual a 300 newtons multiplicado por J. C, fuerza igual a 100 newtons multiplicado por I. D, Fy igual a menos 400 newtons.
En el inciso E, fuerza igual a 250 newtons a 30 grados. Entonces, si se dan cuenta, estamos poniendo las diferentes maneras en que podemos poner un vector y los vamos a graficar. Y nos piden que los hagamos a escala. La escala puede ir variando, pero ahorita nada más como ejemplo yo voy a usar una sola escala de 1 centímetro igual a 50 newtons. Y entonces me voy al inciso A, aquí. En el inciso A me dice fuerza en X igual a menos 200 newtons. Eso quiere decir que la fuerza actúa en el eje de las X. El signo negativo me dice que va hacia la izquierda. Dibujo yo entonces un sistema de coordenadas X, Y. Ahí está mi sistema de coordenadas cartesianas. Y dibujo el vector 200 newtons hacia la izquierda, en el eje de las X. Pero lo voy a hacer a escala. Me dice que 1 centímetro es igual a 50 newtons. Entonces, fíjense, yo tengo que dibujar 4 centímetros, porque aquí va 50, 1 centímetro, 2 centímetros 100, 3 centímetros 150, 4 centímetros 200. Dibujo a escala. 1 centímetro equivale a 50 newtons. Lo dibujé en el eje de las X, negativo va hacia la izquierda. Inciso B. Aquí. Fuerza igual a 300 newtons por J. Acuérdense, esta es otra representación. La J me indica que el vector está sobre el eje de las Y. Acuérdense, la Y es X, J, Y, K, Z. Ahorita no estamos trabajando en Z, entonces J nada más. Eje de las Y positivo va hacia arriba y debo de dibujarlo de 300 newtons. Con la escala que yo utilicé, me tiene que dar aquí 6 centímetros. Porque cada centímetro representa 50 newtons. El inciso C, 100 newtons multiplicado por I. La I me dice que está sobre el eje de las X. Es positivo, debe de ir hacia la derecha. Con la escala de 1 centímetro igual a 50 newtons, yo tengo que dibujar aquí 2 centímetros. Ahí está. ¿Lo alcanzan a ver? 2 centímetros. Muy bien, entonces estamos dibujando a escala. Inciso D. FY, ahí ya me dicen, FY está sobre el eje de las Y, menos 400 newtons. Menos es negativo, debe de ir hacia abajo. Mi sistema de coordenadas cartesianas del origen hacia abajo. Con la escala me tiene que dar 8 centímetros. Negativo. Fíjense, este vector ya me quedó un poquito más grande. Cuando eso sucede, yo puedo cambiar mi escala. A lo mejor, para no hacerlo tan grande, yo podría haber cambiado que 1 centímetro era igual a 100 newtons. Entonces hubiese dibujado nada más 4 centímetros para que no quedara tan grande. Entonces las escalas las podemos estar moviendo nosotros. Bien, vamos al inciso E. En el inciso E ya me dan un vector de 250 newtons a un ángulo de 30 grados, un ángulo directriz de 30 grados. Entonces ya no está sobre el eje de las X ni sobre el eje de las Y. Ahora yo tengo que utilizar el ángulo directriz que dijimos que se mide siempre a partir del eje positivo de las X, girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Entonces yo voy a ubicar los 30 grados colocando aquí mi transportador, aquí. Y si se dan cuenta, aquí están los 30 grados. Yo trazo una línea y digo, aquí está la línea de los 30 grados. Una vez que yo tracé la línea de los 30 grados, sobre esa línea yo dibujo el vector a la escala que le corresponde. Como son 250 newtons, tiene que ser 4.5 centímetros de acuerdo a la escala que yo utilicé. Aquí ya se ve entonces cómo medimos el ángulo directriz. Siguiente vector, F, acá, me dice
que son 350 newtons a 100 grados. Otra vez, el ángulo directriz yo lo voy a medir a partir del eje positivo de las X, girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta que encuentre 100 grados. Voy a utilizar otra vez mi transportador y si se dan cuenta, aquí me da 100 grados. Trazo una línea y sobre esa línea trazo al vector de acuerdo a la escala. 350 newtons de acuerdo a mi escala son 7 centímetros, porque un centímetro me representa 50 newtons. Muy bien, el último que vamos a hacer es el G, que me dice 150 newtons a 220 grados. Otra vez, trazo mi sistema de coordenadas cartesianas y voy a marcar 220 grados. Mi transportador no es de ese tipo que tiene completo todo, entonces me las tengo que ingeniar y decir, pues yo sé que cada cuadrante tiene 90 grados, entonces de aquí a aquí llevo 90, en el siguiente cuadrante llevo otros 90, son 180, para que yo obtenga 220 me hacen falta 40 grados. Entonces ahora coloco al revés mi transportador y busco los 40 grados de aquí a aquí. 40 grados, trazo la línea y sobre esa línea trazo ya mi vector a la escala que hemos manejado. Ahí está, 150 newtons deben de ser 3 centímetros. Entonces yo les pido que ustedes practiquen, háganme el último, ya nada más 225 newtons a 310 grados y con eso estamos terminando este video. Hasta pronto.